Buenos días, compañeros. El día de hoy les voy a hablar sobre el tejido conectivo propiamente dicho. Todo lo que está debajo de un epitelio es tejido conectivo, pero no todo tejido o tejido conectivo está debajo de un epitelio. Este tejido se divide en tejido propiamente dicho y en tejido especializado. En el tejido conectivo especializado tenemos tejido adiposo, cartilaginoso, óseo y hemolinfático. No voy a hablar de ellos el día de hoy, voy a hablarlos del propiamente dicho, pero se los menciono para que lo sepan. Estos tejidos provienen del mesénquima y este es un tejido conectivo embrionario el cual procede del mesodermo, que es la lámina del disco interlaminar que está en medio. El conectivo se clasifica en laxo y en denso, y el denso se clasifica en denso regular y en denso irregular. Básicamente aquí les muestro un corte histológico de cómo se vería un tejido conectivo. Tiene fibras, células y matriz extracelular. La matriz extracelular está compuesta por una sustancia fundamental. Este es un material acuoso, el cual no tiene estructura y se encarga de llenar los espacios entre las células y les dan un sostén y soporte. Esta está compuesta normalmente por agua, glucoproteínas, glicoproteínas y de proteoglucanos. Es que es un poco complicado de decir esta palabra, más para mí. Estos en conjunto formarán a los glucosaminoglicanos y estos son muy importantes para el tejido conectivo. Son 5, es el heparansulfato, el quetaransulfato, dermatansulfato, condritinsulfato y hialurano, que se conoce como ácido hialurónico. También tiene fibras, las cuales les dan soporte y estructura, y existen 3. La primera, la elástica, las reticulares y las colágenas. Las colágenas son las más fuertes, las que están más abundantes. Ahorita les muestro una foto, son las más abundantes en este tejido y gracias a estas nos vemos jóvenes y radiantes y hermosos como yo. Las elásticas están compuestas por elastina, la cual es una proteína que le confiere la elasticidad como si se tratara de una liga. Normalmente son elásticas y las podemos encontrar en los pulmones, en vasos sanguíneos y por último tenemos a las reticulares, que son como las hermanas pequeñas de las colágenas, ya que estas están formadas también por colágeno, pero son muchísimo más pequeñas y más cortas. Estas se encargan de ramificar y de dar estructura y soporte a la matriz extracelular. Todas las células del tejido conectivo, algunas son inmaduras y otras son maduras, no como los hombres que nunca maduramos, me incluyo. Para las células inmaduras usaremos el prefijo blasto, lo cual significa formación. Estas están en su etapa de formar la matriz extracelular y también tienen la capacidad de dividirse para multiplicarse y seguir secretando la matriz celular que sea necesaria, según se requiera. La célula que se encarga de la formación de la matriz extracelular es el fibroblasto. Esta es una célula que puede verse en el microscopio. Ahí te los muestro de otra forma. Es una forma fusiforme o de estrella o estrellada, que me parece es. Tiene ramificaciones que son prolongaciones o proyecciones de su citoplasma. Estas pueden variar, pueden ser cortas, largas, anchas o delgadas. Una vez que terminan de secretar su sustancia para la matriz extracelular, estas células, que son los fibroblastos, se convierten en fibrocitos. Y los fibrocitos son la fase madura. Toda la célula que ya esté en fase madura se le pone el prefijo cito, que quedan como fibrocitos. Estos tienden a ser una célula fusiforme que ya no conserva sus ramificaciones y su núcleo tiende a teñirse de un color normalmente más oscuro y es más pequeño y alargado. Su función es mantener la estabilidad de la matriz extracelular, pero en ocasiones cuando es necesario, los fibrocitos pueden regresar a su fase inmadura y convertirse en fibroblastos, es decir, inmaduran. Esto para ayudar a secretar más matriz extracelular. Esto normalmente se ve cuando nos lastimamos. Muchos fibrocitos involucionan para producir matriz extracelular. Miren, por ejemplo, cuando nos raspamos, hagan de cuenta que se perdió la continuidad del epitelio y el tejido conectivo es un tejido que está muy vascularizado y el epitelial es uno que no tiene tanta vascularización. Entonces, para la cicatrización, los fibrocitos que están cerca de la zona se van a convertir en fibroblastos para producir la matriz extracelular y lo puedan llenar y convertirlo en tejido conectivo. Y así es como se forma una cicatriz. Ahora, el tejido conectivo laxo está caracterizado porque tiene muchas células
Ahorita les va a aparecer una imagen. Tiene muchísima matriz extracelular y tiene muy, muy pocas fibras. Este tejido es el que siempre se encuentra por debajo del epitelio, ya que permite inserción de vasos sanguíneos y este será un tejido muy irrigado que no solo se encargará de nutrir al tejido conectivo, sino también de nutrir al epitelial, que es el que está por encima. Su función principal es la de la nutrición, entonces. El otro tejido conectivo es el tejido conectivo denso y regular. Este tipo de tejido conectivo se caracteriza por tener pocas células y tiene muchísimas fibras, demasiadas. Si no me equivoco, son eosinófilos los que tienen alrededor normalmente. Este, estas fibras tienen un patrón irregular. Si nosotros llegamos a ver en el micrófono pocas células y demasiadas células desorganizadas, entonces estamos hablando de este tejido que es denso y irregular. Su función principal es el sostén y la resistencia mecánica, según los órganos que lo requieran. Por último tenemos al denso regular. Este se caracteriza porque tiene pocas células y abundantes fibras, solo que las fibras son tan densas y son demasiadas que aplastan a las células y las hacen ver muchísimo más fusiformes y alargadas de lo que realmente son. Las fibras tienen un patrón organizado y lineal, normalmente son paralelas entre sí. Entonces, esta cantidad enorme de fibras organizadas, su función principal es el soporte, la resistencia a la compresión, a la tensión, y este tejido formará lo que son los ligamentos, los tendones y las aponeurosis. Con esto queda entendido la frase que les dije en el inicio, que todo lo que esté abajo de un epitelio es tejido conectivo, pero no todo el tejido conectivo está debajo de un epitelio. ¿Ok? Entonces, gracias amigos, gracias por sus aplausos y gracias profesoras. Los fibroblastos son la matriz esto ayuda a generar tendones, ligamentos y otro tejido es el tejido denso y si nosotros llegamos a ver en el microscopio bastantes células en agrupaciones van a los fibroblastos se generan